Saludos, este es el grupo número 4 de la asignatura de Fundamento Social del Fundamento de Historia Social Dominicana por la maestra Rufina Báez Avalas. Está integrado por Arieleni Mercedes Jiménez, Verónica Gomera Moreta, Georgina Sobeli Montero, Merlin Calderón Morillo, Víctor Alexander Medina Sedano y quien les habla, Ramón Antonio Familia Encarnación. Durante este video le estaremos exponiendo los aprendizajes sobre el informe escrito sobre los sistemas de colonización del siglo XV y siglo XVI. Entonces ahora les dejaré con el compañero Víctor Alexander Medina, quien estará exponiendo la primera parte. Buenas tardes, como dijo mi compañero, estaré exponiendo las primeras preguntas y empezamos ¿qué significó la presencia de los castellanos para los aborígenes taínos? Significó la pérdida de su libertad, el sometimiento a trabajos forzados en minas y plantaciones, la imposición del cristianismo y la desaparición de gran parte de su cultura. La pregunta número 2. ¿Cuáles fueron las bases del modelo colombino de explotación colonial, sistema de factoría? Se basó en la extracción de riquezas para España, el uso de la mano de obra indígena, el control militar y administrativo mediante fortalezas y un carácter transitorio que solo buscaba aprovechar los recursos de ellos. La número 3. ¿Cómo reaccionaron los nativos ante los trabajos forzados para el pago de tributos? Muchos huyeron a los montes, dejaron de sembrar sus conucos y resistieron de esta manera el dominio español, buscando que los castellanos pasaran hambre y se resistieran a ellos. La persona que continúa. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Gomera. Yo estaré poniendo la parte del sistema de encomienda. Los dos primeros pilares del sistema de encomienda. Los dos primeros pilares del sistema de encomienda fueron la evangelización de los indígenas, enseñándoles la fe cristiana, católica y las buenas costumbres. El aprovechamiento del trabajo indígena, pues los encomendadores tenían derecho a beneficio de su mano de obra en minas, campos y otros oficios. La siguiente. ¿Cómo consideras que las encomiendas afectaron a la población nativa? Las encomiendas afectaron a la población nativa de manera muy negativa a la población nativa porque fueron obligados a realizar trabajos forzados en condiciones duras, lo que provocó agotamiento, enfermedades y una disminución drástica de su población. Lo siguiente. ¿Cómo se formó la aristocracia colonial en este sistema de colonización? Se formó a partir de los encomendadores, de los encomendadores que recibieron grandes retribuciones a través del reparto de indígenas para su explotación. Esta élite privilegiada acumuló poder económico y político mediante la concentración de tierra. Déjame ahí. Bien, entonces yo le estaré dando continuidad presentando el tema sistema de plantación. Entonces, aquí tenemos cuáles fueron las principales causas del surgimiento del sistema de plantación. A partir de qué año cobraron importancia los ingenios. Bueno, entonces las principales causas del surgimiento del sistema de plantación fueron, primero, la demanda europea de los productos como el azúcar, que creció rápidamente después de los viajes de Colón y el contacto con el Nuevo Mundo. También, por otro lado, fue el uso de la mano de obra esclava africana, ya que la población indígena disminuyó considerablemente debido a las enfermedades y los trabajos forzados. Entonces, los esclavos africanos fueron traídos para suplir esta falta de mano de obra. Por otro lado está lo que es el sistema de encomienda, que los españoles impusieron, pero que resultó ineficaz la disminución de la población aborigen. Y por último,
Los ingenios que eran fábricas de azúcar cobraron importancia a partir de los principios del siglo XVI, cuando se estableció una producción sistemática de azúcar y la necesidad de procesarla en grandes cantidades para aportarla a Europa. Bien, ¿a partir de qué año cobraron importancia estos ingenios? Bueno, empezaron a cobrar importancia hacia el año 1520 y dio lugar a la producción de azúcar, que se convirtiera en la actividad económica más importante de la isla. Bueno, ¿en qué se basó el sistema de plantación? Pues este se basó en la producción agrícola extensiva de productos comerciales, tales como el azúcar, el tabaco, el cacao y más tarde el café, utilizando la mano de obra esclava traída principalmente de África. Refiérase a los primeros negros traídos de la isla. Bueno, los primeros esclavos africanos llegaron a la isla del Caribe a fines del siglo XV y a principios del siglo XVI, y estos fueron traídos por los colonizadores españoles para suplir la falta de mano de obra indígena, que había disminuido drásticamente debido a las enfermedades y el trabajo forzado en las minas y en las plantaciones. Por otro lado, el proceso de tráfico de esclavos africanos se incrementó a medida que las plantaciones de azúcar se expandían en la isla, y la mano de obra indígena ya no era suficiente. A pesar de la resistencia y las revueltas de los esclavos, el sistema continuó en funcionamiento durante varios siglos. Bien, ahora les dejo con mi compañera. Ok, mi nombre es Georgina y estaré hablando sobre describe el trato dado a los esclavos en las plantaciones y las formas de resistencia de los africanos ante ese trato. Los esclavos eran alojados en chozas apartadas de las plantaciones, donde disponían de un conejo para producir sus propios alimentos. En esas plantaciones eran obligados a trabajar 18 horas por día, y si no cumplían las normas de vida y de trabajo eran azotados y alejados de las plantaciones durante un periodo. Algunas de las formas de resistencia de los africanos fueron fugas a las zonas montañosas y alejadas de las plantaciones y organizaciones de rebeliones. Siguiente pregunta. ¿Cómo era el funcionamiento de los ingenios? Algunos funcionaban como centros productivos diversificados, donde se incluían actividades artesanales como la fabricación de tejas o ladrillos, carretas, también la producción de yuca y otros tubérculos. Otros funcionaban como mercados donde concurrían algunos pobladores y mercaderes. Siguiente pregunta. ¿Cómo la corona española estimuló la producción azucarera? Para poder estimular la producción azucarera, la corona española tuvo que tomar medidas a favor de los grandes propietarios, algunas de las cuales fue reducción del diezmo de un 10% a un 3%, entrega de créditos a bajos intereses, prohibición de quitarle la tierra a quienes no pagaran los créditos y eliminación de impuestos. Los dejo con mi otra compañera. Buenas tardes, mi nombre es Arislene Mercedes y les estaré hablando sobre cuál era la función de las estancias. Bueno, tenían como función principal producir alimentos como tubérculos, maíz y cazabe para abastecer a los españoles dedicados a la minería y posteriormente a las ferreterías. Siguiente pregunta. ¿A qué eran destinados los actos y cómo era la vida del esclavo en estas unidades productivas? Los actos eran destinados a producir carne para las ciudades, los nagrios y los esclavos, cueros de res para las empresas manufactureras del exterior y ganado de tracción y transporte para los ingenios. También los esclavos que trabajaban con los actos, a diferencia de los demás, podían portar armas y montar a caballo. Siguiente. Por último, ¿cuáles factores incidieron en la decadencia de la industria azucarera? Les estaré mencionando algunos, ya que son muy extensos. Los ataques a los piratas que obligaron a la corona a crear flotas para proteger a los barcos.
sobre todo cuando regresaban de América cargados de oro. Otro como que hubo mayor demanda de metales preciosos y menor demanda de azúcar. Se produjo el encarecimiento de los esclavos, cuyos precios de venta se duplicó en un lapso de 30 años. Siguiente. Los dejo como compañera. Buenas tardes, mi nombre es Merlin Calderón Morillo y les voy a estar hablando sobre aportes de la cultura taína, española y africana a la conformación de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana es un brillante tapiz tejido con los hilos de 3 culturas fundamentales, la taína, la española y la africana. El mestizaje, resultado de una unión entre los taínos originarios, los colonizadores españoles y los africanos traídos como esclavos, es la piedra angular de nuestra identidad. Siguiente pregunta. Sobre el contrabando en la isla, inicio, causas, países con los que se hacía, zonas de la isla donde se realizaba, artículos de intercambio y cómo afectaba a España, y haz una relación con la actualidad. Causas: escasez en los productos y sus altos precios, la llegada de potencias rivales y la continuidad de las alzas en los impuestos. Países con los que se hacía: Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, Puerto Plata, Montecristi, Vallaguana. Artículos de intercambio fueron el azúcar, las reses y el tabaco. Siguiente. ¿Cómo afectó a España el contrabando? Pérdida de una fuente de ingresos y ofreció un ejemplo que podía extender el resto de sus colonias en el Caribe. La corona no toleraba que sus súbditos negociaran en Holanda, con la que estaba en guerra, y esto solo reducía el control español sobre sus colonias, sino que también generaba un ambiente de desobediencia y fomentaba la presencia extranjera. Muchas gracias. Bien, eso fue todo parte del equipo número 4.